Hora de cierre. Las noticias, el análisis, la información. Señoras y señores, yo les comentaba al comienzo del programa que nos habíamos enterado de una noticia realmente curiosa y que tiene que ver con lo que es el desarrollo y la expansión de empresas uruguayas que, bueno, hacen su trabajo y llegan a lugares emblemáticos. Y bueno, justamente les comentaba que el emblemático estadio de Boca Juniors, la Bombonera, justamente tiene una nueva luminaria, se inauguró el 30 de noviembre y justamente tenemos a quien los puede comentar todos los detalles de lo que fue ese trabajo. Roberto Rosenblatt es ingeniero experto en proyectos de iluminación arquitectónica con más de 30 años de experiencia en la empresa Darco. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jaime. Un gusto recibirte. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo desembarcan en la Bombonera? Bueno, digamos, Darco es una empresa que ya va a cumplir 30 años el año que viene, formada por ingenieros, arquitectos y otros técnicos, que comenzó dedicada en el año 90 a la iluminación técnica, le llamamos explícitamente, haciendo fuerza con el carácter de ingenieros que éramos los fundadores, el ingeniero Daniel Asher y yo. Y bueno, en el correr de los años fuimos desarrollando nuestros clientes, nuestros proyectos. Hacemos desde proyectos muy simples hasta todos los centros comerciales que hay acá, los aeropuertos, carreteras, hacemos retail también, todo lo que son locales comerciales. Y en el año 2002 empezamos un proceso de internacionalización de la empresa, porque estábamos con poco trabajo localmente, y aterrizamos en Costa Rica. Hoy hace 17 años que estamos ahí, estamos muy robustos, fuertes. Posteriormente, el mismo año creo que fue, el 2003, hicimos una locura y abrimos en Argentina. En el año 2004 fue muy controvertido. Año 2004 en España, en Almería abrimos, de memoria te estoy diciendo, 2007 en Colombia, 2015 en Ciudad de México. Algunas filiales, por distintas razones, la española se cayó después de 10 años de trabajar muy bien con la crisis. Uh-huh. Bueno, y tuvimos algunos problemas en alguna otra. Hoy en día estamos bien en el exterior, con ganas de seguir creciendo afuera. Y bueno, tenemos 4 filiales, o sea, 3 filiales más una representación en Ecuador. Pero tenemos proyectos en 19 países, tan lejos como el aeropuerto de Armenia. Yeah. Hicimos el buque Francisco en Tasmania. Tenemos obras en Cuba, tenemos obras en Miami, bueno, en España un montón, en Barbados, bueno, en toda América Latina, o sea... Ahí lo importante que es, o sea, porque ustedes básicamente se dedican a la iluminación, pero que tiene que estar acorde a lo que es el proyecto arquitectónico. Nosotros somos proveedores de proyectos de iluminación para la arquitectura, se puede decir, claro. O sea, ya sea a nivel interiores, a nivel exteriores, y lo bueno fue, digamos, yo creo que el secreto de que nos va como nos va es el hecho de que nosotros hacemos especial énfasis en la parte técnica. O sea, la empresa trabaja en proyectos que son de arquitectura y de ingeniería. Por supuesto que si tenemos que hacer una residencia, también lo hacemos con mucho gusto y tratando de incorporar materiales con diseño, pero somos fuertes en aquellos lugares donde se precisa tecnología o técnica, con digamos, la ayuda o el agravante de que los últimos, no sé, por decir algo, 5 años, toda la iluminación cambió, ¿no? Claro. Hoy en día la iluminación es electrónica, claro. No, antes era, como yo digo siempre, una chapa con 2 tornillos, un portalámpara y un tubo, por decir, o una tortuga. Hoy en día es pura electrónica.
Entonces, pero además las exigencias desde el punto de vista ambiental, de comunicación, todo. Es decir, capaz que en 30 años que tiene Darco, la tecnología ha cambiado mucho más en estos últimos 5 o 10 años, si querés, que en los primeros 20. O sea, ya desde el principio tuvimos como ciclos, ¿no? Nosotros empezamos con el advenimiento de las famosas dicroicas, que, digamos, hoy en día parece algo muy simple, pero en su momento tenía su dificultad. Sí. Después crecimos con mucho, después de 3-4 años de haber empezado, cuando se abrieron los 3 shoppings, Portones, Punta Carretas y Nuevo Centro. Nuevo Centro, 3 Cruces, perdón. Que hubo un boom también de la iluminación, yo la llamo técnica, en cientos de locales nuevos. Entonces hubo varios ciclos, lámparas dicroicas, lámparas de descarga, y digamos todo el tema de la electrónica, de los LEDs y los controles también son muy importantes. Como es electrónica, son todas lámparas controlables, que antes no lo eran. Entonces eso implica que tiene muchísimo de software. Se pueden hacer, poner sensores, temporizar, que se prendan solas, que se apaguen solas, que te detecten cuando llegas. El tema del ahorro. El ahorro energético es infinito. Nosotros tenemos proyectos que estaban, digamos, estaban prendidos las 24 horas del día, bandejas de estacionamientos que se cambiaron por supuesto, a LED. Eso ya produce un ahorro importante, pero cuando se controla, los ahorros son reales del 90%, porque si no se mueve nadie, no hay por qué tener luz prendida. Cuando entra alguien, un sensor te ve y te prende al nivel que vos lo programaste, espera 10 segundos que te hayas retirado y se apaga de vuelta. Entonces, todo lo que son centros comerciales, digamos, estacionamientos. Esa lógica cambió totalmente. Sí, eso es lo que nos gusta, digamos, porque te permite que el trabajo no sea rutinario, ¿no? Pero además hizo conciencia, sí, me da la sensación que se hizo conciencia en los usuarios también, en los consumidores, no ya a nivel de empresa, sino... Sí, o sea, eso es parte siempre decimos que Darco tiene 3 patas, ¿no? O sea, tiene la pata importante es el suministro de proyectos de iluminación. La segunda pata es el suministro de proyectos de eficiencia y ahorro energético, que es lo que mucha gente pide. O sea, tú tenés un edificio de una fábrica o un banco que está gastando 100 pesos y mediante determinado estudio puedes hacer que gaste hoy en día al estado de la tecnología en vez de 100, 40. Y esa es plata que la tenés gratis, claro, para soportar el cambio en sí mismo. Y tenés repagos de 3 años, 2 años, 1 año, dependiendo de las horas que estén prendidos. Y bueno, eso juntado con la tercer pata, que son los proyectos de control de iluminación, hace el todo de lo que hacemos nosotros hoy en día, en cualquier lado del mundo. Bueno, ¿y la bombonera? Y la bombonera, bueno, la bombonera es el proyecto de moda en Darco hoy en día. Fue un proyecto muy grande y muy importante. Nosotros tenemos una firma austríaca, que debe ser de la número 1, la número 2, la número 3 del mundo. Le llegó a esta firma la inquietud de Boca de poder cotizar o presentar una propuesta. A principios de este año, a principios de este año quedamos la número 1 del mundo, la número 1 de Estados Unidos, y nosotros, junto con la firma austríaca, y al final quedamos nosotros solos por distintas razones, sobre todo que nosotros tenemos Darco en Argentina, claro, y para todo esto se precisa una base logística muy importante que los americanos no la tenían y los otros tampoco la tenían muy establecida. Entonces yo creo que una de las razones importantes fue esa, de que además de que sabíamos
bastante del tema, aunque para nosotros fue un paso más allá del donde estábamos. ¿Cuáles son las exigencias de un estadio como la Bombonera? Porque además no solo tiene que ver con el espectáculo en sí, sino también tiene que ver con el tema televisación, una cantidad de cosas. Todo esto se mueve por la televisación. Uh-huh. O sea, los requisitos que tenés que cumplir son muy estrictos, tremendamente estrictos. Básicamente, para hacer las cosas fáciles, tenés niveles de iluminación que lo determinan la televisión en alta definición, claro. Que además la tenés que cumplir en todos los sentidos, ya sea desde un arco al otro, desde una tribuna lateral a la otra, y a su vez tenés que cumplir, que es lo más difícil, una uniformidad muy estricta. O sea, no puede haber un punto que tenga otro al lado que tenga una desuniformidad, claro. Importante, porque eso se nota en la televisación. Entonces eso implica, primero que nada, un proyecto que se hace hoy en día con computadoras, que lleva infinitas iteraciones hasta que lográs esa famosa uniformidad. Casi que no ves sombras. No debes ver sombras. Claro. No debes ver sombras. Me acuerdo cuando era la vieja iluminación del Estadio Centenario. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, la iluminación. Con las 4 columnas. Y sí, se ve una cruz. Cada jugador es una cruz. Eso no se debería ver, o se debe ver muy leve. Uh-huh. Entonces, primera etapa fue el proyecto en sí mismo, que es un tema matemático. Segunda etapa, por supuesto que tenés que hacer la presupuestación y ganar. Tenés también de que diseñar el sistema de control de esa iluminación, porque ese sistema es parte muy importante en la seguridad. O sea, no se te pueden apagar las luces con 60.000 personas sentadas claro. En ningún momento. Y además, hoy en día, como creo que es importante entenderlo, nosotros podemos hacer una ola con las luces. Podemos hacer de que cuando entra, yo qué sé, Tevez, en la Boca haya flashes en todas las tribunas, pero fuertísimos. Podemos hacer relámpagos. Hay infinidad de shows, como les llamamos, que se programan, que antes no se podía, porque antes tú apagabas las luces y se te quedaba 15 minutos apagada hasta que se enfriaban y arrancaban de vuelta. Entonces, bueno, las temperaturas, otra cosa que ha cambiado muchísimo. Sí. Entonces, o sea, tiene muchos requisitos muy importantes, con el agregado que ahí no participamos nosotros, pero se cambiaron todas las estructuras sobre las cuales fueron montadas las luminarias. Las luminarias las montamos nosotros, o sea, no las montamos, las montó el contratista eléctrico. Nosotros tuvimos que enfocar cada una de las 248 luminarias en su coordenada específica en la cancha. Para eso hubo que cuadricular la cancha, interactuar con las prácticas del equipo y todo, y que no lloviese y un montón de temas. Después de eso hay que hacer las mediciones para ver si cumplís con los requisitos y volver a reenfocar, hasta cumplir con todos esos que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo? Ahora. Y, o sea, es un proceso desde que se empezó a calcular hasta que se instaló, digamos, 6 meses. En la parte de instalación, un par de semanas. Uh-huh. Nosotros trabajamos, personal de la empresa, desde Uruguay, desde Argentina, y bueno, y nuestra representada, la firma austriaca que venía de Chile, vino de Chile con el representante local, digamos regional, más nos ayudaron dos personas de Austria, uh-huh. A determinadas tareas, pero éramos como 15 personas trabajando todo el tiempo. Además, mucho trabajo de noche. El montaje de los enfoques de día, las mediciones de noche, hasta las 2 de la mañana. Claro. Sí, tremendo, me mató. Uh-huh. Me mató. Y bueno, y se inauguró el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, sí, fue el primer partido oficial. Antes se jugó de tarde con las luces prendidas para uh-huh. probar, pero se jugó contra Argentinos Juniors, Boca Juniors, Argentinos Juniors. Lamentablemente fue un empate. Uh-huh. Y estuvo todo bien, quedan por hacer retoques, pero el 99% del trabajo está hecho. Y ahora vamos por otras. Uh-huh. Estamos en conversaciones con 2 o 3 equipos más en Argentina, alguno aquí, otro en Brasil. ¿Son inversiones muy caras? Son inversiones que dependiendo si tenés que incorporar columnas, estructuras, uh-huh. todo cableado, todo,
cualquier cosa entre $500,000 y $1 millón. Sí. Para Uruguay es mucho dinero. ¿Y qué supone, porque hablamos de los cambios en la tecnología que van muy rápido, qué supone en vida útil de todo eso? O sea, la vida útil en sí mismo, si no te fijas en la parte tecnológica, digamos, porque antes y ahora también las lámparas se te quemaban, o se te queman. Hoy en día los LEDs tienen, por decir algo, 60.000 horas de vida, 100.000 horas de vida. Si tú partís de la base que tenés, no sé, digamos, 20 partidos de 3 horas nocturnos, que nadie tiene 20 partidos nocturnos, pero supone que tenés 20 partidos al año, estás hablando de 20 por 3, 60 horas al año. Para llegar a 60.000 horas tenés que tener 1.000 años. O sea, el tema de la vida útil ya con los LEDs pasó en segundo plano, ¿no? Lo que sí es importante, todas las exigencias que te plantean la Conmebol o la FIFA, que son todas cosas muy pequeñas y delicadas, son todas temas muy muy específicos. Antes tenías que hacer los enfoques, todo, pero la lámpara prendía y apagaba y chao. Hoy en día tenés que ocuparte de que eso que hacías antes, más toda la parte de control. Roberto, ¿y esa mayor cantidad de iluminación con tecnología más moderna, es menor consumo? Sí, es tremendo. O sea, la sorpresa de la gente que estaba cuando se prendió, o sea, cuando se prendió todo, perdón, el estadio de Boca tiene cuatro, digamos, sustitutos de columnas como tiene el Centenario, y tiene 2 viseras laterales, ¿no? Nosotros prendimos menos de la mitad, o sea, prendimos las 4 columnas que eran 96 focos de los 248, o sea, habremos prendido un 40%, ya estaba más de un 20% de lo que ellos tenían antes, solamente con un 40%, o sea, prendido todo, estás al triple de lo que lograbas antes. O sea, ese triple, después como las luminarias son controlables, como expliqué, vos después las bajás o las subís para cumplir con lo que te pide lo que te pide Conmebol, pero no, los niveles son tremendos y el shock inicial es muy interesante porque la gente que está acostumbrada a ir realmente se da cuenta, ¿no? Bueno, aguardaremos entonces cuáles son las novedades que vayan a tener acá Esperemos que haya muchas. Ojalá que sí. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y habernos dado esta noticia que, bueno, uno tiene su corazoncito con el tema de, una empresa uruguaya está metido en estas cosas. Muy orgullosos, realmente. Me parece muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, Jaime. Nos acompañó Roberto Rosenblatt, que es ingeniero experto en proyectos de iluminación arquitectónica con más de 30 años de experiencia de la empresa Darco.